Buenos días, hermanos. Qué gozo, como cantábamos ahorita, qué gozo es estar aquí en esta mañana, saber que el Señor nos sigue bendiciendo a través de la iglesia y que el Señor nos da el privilegio y la oportunidad de congregarnos en un lugar, y en este lugar tan bonito, en un día como hoy, con este sol tan hermoso, ¿cierto? Tan rico. Ya nos sentimos otra vez en Pereira con este calorcito. Ya pasamos de Manizales a Pereira nuevamente. Entonces, damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos como iglesia. Ayer fue 4 de febrero y ayer se celebró el cumpleaños de la denominación, gracias a aquellos que estuvieron en el tiempo de la oración unida. Sabemos que, bueno, algunos pudimos estar presencial, otros de pronto estuvieron a través de el Facebook, YouTube, siguiéndolo y orando por nuestra denominación. Entonces estamos de cumpleaños y eso nos da mucho gozo también. Quiero que meditemos hoy un poco en un asunto que he estado pensando a propósito de la iglesia. Y quiero, para empezar, preguntarles a ustedes si conocen, han comido o han olido de pronto una empresa muy famosa de acá de la región que se llama Frisbee. ¿Cierto? Todos. Y cuando escuchamos esa palabra, no solo se estimulan las papilas gustativas, de decir, qué rico un Frisbee ahorita al almuerzo. Mejor dicho, ni contemos más. O uno dice, bueno, qué orgullo saber que una empresa como esas es de la región, es de la ciudad y que tiene un renombre en muchas partes. Y generalmente nosotros con ese tipo de empresas, porque estamos en una ciudad donde hay mucha empresa, aquí tenemos mucho emprendedor también en la iglesia. Y cuando nosotros pensamos en empresa, generalmente pensamos en el producto, en el resultado, lo que vende. Entonces pensamos en Frisbee, pensamos en el pollo, ¿cierto? O en el restaurante donde pedimos el Frisbee, donde vamos a comerlo y pensamos es en el sabor, en el olor, en la ensalada que es única en su especie, en todas esas cosas que hay ahí y nos enfocamos como en el producto ya terminado. Pero ustedes alguna vez han leído, por ejemplo, la historia de Frisbee, que es un orgullo para la región. ¿Saben cuál es el propósito de esta empresa? Cuando la gente hace empresa no piensa únicamente en, bueno, económicamente esto, ¿qué me va a proveer? Sino que tiene un propósito que va un poquito más allá. Por ejemplo, el propósito de Frisbee es, ustedes no se imaginan, es alimentar con amor para contribuir al desarrollo del ser humano y transformar positivamente a la sociedad. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cierto? Uno dice, bueno, la palabra, la primera que usan, uno sí se la imaginaría, alimentar. Con amor para contribuir al desarrollo del ser humano y transformar positivamente a la sociedad. Cuando ellos desarrollaron ese propósito como empresa, pues seguramente pensaron en muchas otras cosas que vienen alrededor. Si uno forma una empresa, va a haber una transformación alrededor, los empleados, las familias. Hay muchas cosas que se generan alrededor de ese pensamiento o de ese propósito. Está basado en los valores, está basado en los principios que ellos tienen. Y cuando uno piensa en Frisbee, no piensa en esto, uno piensa es en el pollo, en el olor, en el sabor, en que es único. Yo voy a otra parte y como otra marca y no es lo mismo. Pensamos en todo eso, pero poco pensamos en lo que hay detrás. Y no solamente es esta marca, sino todas las empresas, las que ustedes también, muchos de acá, han creado, piensan en no solamente el factor económico, sino cómo puede
transformar esto a una sociedad. Y como les digo, la región tiene muchas, gracias a Dios. Todos ellos se piensan alrededor de transformar. Vamos a transformar esto, con este emprendimiento y con esta empresa, vamos a transformar más allá de esto. Y aunque nuestra iglesia no es una empresa como tal, nuestra iglesia también tiene sus bases de desarrollo y logros que quiere alcanzar. Y yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado cuál es la declaración de propósito de la iglesia. ¿Alguno de ustedes se la sabe? Está muy cercano. Ustedes recuerdan hace muchos años cuando nosotros llegamos acá a esta iglesia, el pastor David siempre entregaba cada 8 días, había un boletín. ¿Se acuerdan del boletín? Ustedes saben que en el boletín estaba esa declaración de propósito. Pero cuando pensamos en iglesia, pensamos, iglesia, llegó el domingo, que es real y que es también uno de los propósitos, llegamos para adorar, para exaltar al Señor, para reconocer quién es Él, pero poco pensamos en todo lo que hay ahí detrás. Nosotros llegamos a escuchar la palabra, compartir con los hermanos, todo eso es bueno y debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Ayer que celebrábamos también el cumpleaños y estas últimas semanas que hemos hablado acerca del cumpleaños 213 de la denominación en el mundo. Y estamos a portas en 2 años de cumplir 100 años aquí en Colombia. Y esta iglesia, esta donde estamos hoy, tiene más de 80 años de fundada. Pero a veces venimos el domingo, hacemos lo que vamos a hacer, así como cuando vamos a Frisbee, vamos a lo que vamos, a comernos el pollo, venimos a la iglesia, alabamos, adoramos al Señor, pero pocas veces nos ponemos a pensar realmente cuál es el propósito de ser de la iglesia. ¿Solamente venir a reunirnos un domingo? Bueno, vamos a ver cuál es la declaración de propósito de esta iglesia y sobre qué está fundamentado ese propósito de iglesia. La declaración de propósito de esta iglesia que Carlitos ahorita nos dijo más o menos cómo era, pero muy cercano, dice que es honrar a Dios guiando a personas a convertirse en seguidores fieles, alegres, amorosos y comprometidos de Jesús. ¿Ustedes sabían eso? ¿Se lo saben? Lo mantienen aquí y dicen, nuestra iglesia está para esto. Cuando a usted le preguntan, ¿para qué es la iglesia? Ustedes dicen, pues nuestra iglesia es para honrar a Dios guiando a personas a convertirse en seguidores fieles, alegres, amorosos y comprometidos de Jesucristo. Pocas veces pensamos en eso. Es más, muchas veces ni nos acordamos, no nos lo sabemos. Y no es que tengamos que aprendérnoslo para repetirlo, sino para poder, así como Frisbee tiene ese propósito para transformar una sociedad, la iglesia tiene un propósito para transformar también, ¿sí? Esta declaración de propósito, quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en Mateo 28, 16. Qué texto tan conocido. Yo creo que es uno de los textos más conocidos de la palabra, pero que también más olvidamos de la palabra. Ahí en Mateo 28, capítulo 28, versos 16 al 20, está el fundamento de este propósito que nosotros tenemos como Iglesia Presbiteriana Cumberland en Pereira. Se basa precisamente en eso que el Señor nos pidió que hiciéramos. Un tema que sí, lo hablamos mucho, es bastante conocido, pero a veces nos toca seguir reforzándonos
en esos temas porque se nos olvida. Se nos olvida y seguimos pensando que la única razón de ser de la iglesia es venir el domingo. Va más allá de eso. Dice Mateo capítulo 28, 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos hablas y nos recuerdas que el sacrificio tuyo no fue solamente para venir a pasar un buen tiempo, un rato, un domingo, sino que va más allá. Permite, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, nos transforme y nosotros seamos obedientes a ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, perdón, hago un break. Yo con esto de esos virus como que a uno se le va yendo la mente y se le van olvidando cositas, perdón. Los jóvenes pueden bajar a la oficina de Ricardo, allá los están esperando. Perdón, allá todavía los están esperando. Los jóvenes pueden bajar. Sí, David, tú todavía estás joven. Sí, no son los niños, son los jóvenes, qué pena. Bueno, ya después del break, allá los jóvenes van a bajar. Bueno, quiero que miremos ese propósito que tenemos como iglesia, está basado en este texto. Entonces, cuando uno escucha el texto y escucha la declaración de propósito de la iglesia, dice, sí, tiene todo que ver. La declaración es honrar a Dios guiando a personas a convertirse en seguidores fieles, alegres, amorosos, comprometidos de Jesucristo. Esa es la versión corta. Esa es la declaración de propósito. Y cuando leemos este texto, parece como una copia más moderna acerca de este texto. Este texto, como les dije, que es bastante conocido, recurrente, casi que la mayoría de los que van a una iglesia nos lo sabemos de memoria, pero se nos olvida la práctica, la praxis de textos como este. En este texto, que es una declaración de propósito de la iglesia de Cristo en general, encontramos algunos aspectos prácticos que el Señor nos invita a que nosotros sigamos. Él aquí está presentándose a sus discípulos después de haber resucitado. Se les presenta a sus discípulos. Y me parece muy interesante, lo primero que aparece acá es que ellos creyeron en ese Jesús y por tanto el creer los llevó a obedecer. Es la primera razón que encuentro en este texto acerca del propósito de la iglesia. Dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Jesús les había dicho que se iban a encontrar allá. Ellos creyeron en Jesús y por tanto obedecieron al ir allá a ese lugar. Creyeron y obedecieron. ¿Qué diferencia para nosotros hoy con tanta gente que dice creer, pero la obediencia? ¿Cuánta gente encontramos que dice, sí, yo creo que Dios existe, pero vivo mi vida como yo quiera? Simplemente me dejo llevar por todas las emociones, sensaciones, pensamientos que el mundo me plantea, pero sí, yo creo que sí existe un Dios. Ah, Jesús, sí.
¿Cuántos no cargan una cruz como un amuleto? A mí me encantan las cruces, todos saben. Pero muchos no han entendido lo que realmente pasó en la cruz. Por tanto, no han creído. No han creído. Simplemente tienen el conocimiento. Los discípulos lo primero que hicieron fue creer y obedecer. Creyeron y fueron allá al lugar donde Jesús les dijo que debían de ir. Y allá se encontraron con él. Y el segundo propósito que veo acá es que al encontrarse con Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Lo adoraron. Nosotros lo adoramos. Esta mañana hicimos cantos de adoración, leímos palabra para adorar y reconocer a ese Jesús, a ese Dios verdadero en el cual hemos creído y al cual le decimos, sí Señor, quiero obedecer. Por eso hoy estamos acá y cumplimos uno de sus propósitos como iglesia, reunirnos porque creemos en Él, porque queremos obedecerle y porque lo queremos adorar y alabar en reconocimiento de quién es Él y la obra que ha hecho en nuestra vida y en la humanidad, la esperanza que tenemos de lo que Él va a hacer. Entonces, digamos que esa primera parte proviene del conocimiento de los discípulos acerca de quién era realmente Jesús, de ver el cumplimiento de su palabra. Ellos caminaron con él un buen tiempo, escucharon de él que él iba a morir, pero que iba a resucitar, y pudieron verlo y creyeron, entonces estaban motivados a obedecer. El Señor a nosotros todavía nos hace milagros y nos hace promesas que cumple. Amén, ¿cierto? Yo creo que aquí todos podemos contar muchas historias de nuestro caminar actual, de las promesas cumplidas del Señor. El Señor dice que Él no nos va a dejar sin el pan en la mesa y no lo ha hecho. Son promesas que Él sigue cumpliendo. Por tanto, nosotros por eso decimos, Señor, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte? Conocemos quién eres, lo hemos vivido, lo experimentamos en nuestro día a día. Y por eso hoy estamos aquí. Digamos que esa es una parte del propósito que tenemos como iglesia. Honrar a Dios, glorificar su nombre, reconocer quién es Él, porque lo conocemos, creemos en Él y tratamos de obedecerle. Pero luego de esto Jesús dice, les dice a ellos, se me ha dado autoridad, toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Ya los discípulos hicieron una parte que fue adorar, reconocer, obedecer, creer. Creemos en ti, te obedecemos y te adoramos. Ahora el Señor, como dice el término que se ha vuelto muy cotidiano entre nosotros, los empodera. Los empodera y les dice, ustedes ya tienen el conocimiento, ¿cierto? Yo ya les enseñé todas las cosas que ustedes necesitan saber. ¿Saben que cumplo las promesas? Entonces ustedes tranquilos que no van a estar solos. Así que vayan a hacer lo que deben de hacer, contarles a otros. Hagan discípulos. Ellos eran los discípulos de Jesús y ahora les dice, vayan y hagan discípulos. Vayan ustedes y enseñen lo que ustedes ya saben, que yo ya les enseñé.
Un mandato que trae seguridad al discípulo. Mandato que trae seguridad al discípulo. Los discípulos sabían que Él era el Señor, que era Dios, que era Emmanuel. Y Jesús les pide una sola cosa como sus discípulos, una cosa final. Él no les dijo, quédense adorando. Él no les dijo, hagan culto todo el día y se encierran ahí a adorarme y a glorificarme y a cantarme y a orar. No, Él les dijo, ya saben todo. Ya los capacité, los empoderé, ya saben que les voy a cumplir. Entonces, por tanto, váyanse a contarle a otros lo que ustedes ya saben. Esa es la razón de ser de la iglesia. Esa es la razón de ser de esta iglesia. Y ahorita todos, muchos, no todos, pero muchos dijimos, ay, sí, claro, conocemos esa declaración de propósito. Hace muchos años, claro, sí, la conocemos. Es más, yo creo que en la casa debo tener un cerro de esos boletines donde está la declaración de propósito. Puede estar usted ahí pensando. La pregunta es, ¿cuántos discípulos tiene? Señor nos manda una cosa como iglesia: vayan y hagan discípulos, enseñándole todo lo que ya saben. Y tranquilos que yo estoy con ustedes. ¿Cuántos discípulos tiene? Como nos han escuchado estos últimos domingos, hemos desafiado mucho la iglesia en ese sentido. No porque sea una carga para todos, en el sentido de una obligatoriedad, sino porque todos vemos el mundo en que estamos viviendo. Todos experimentamos la tristeza de ver en noticias las cosas que están pasando. Personas que están matando a sus hijos porque les estorban. Hombres que están matando a sus esposas o sus parejas porque no se vistieron como él quiso o porque no hizo lo que él quiso. Mujeres, niños, adolescentes que están matando a otros simplemente porque hacen algo que no me gusta. Esta semana ha sido muy duro ver noticias. Niñas de 16 años matándose por un novio. Terrible, ¿cierto? Por mostrarle al grupo que son muy buenos, que sí pueden. Y el Señor nos deja como iglesia una cosa para hacer, para transformar el mundo. Para transformar el mundo que tenemos cerca. No necesitamos irnos para el desierto, África, nada de eso. Nosotros tenemos demasiadas personas a nuestro alrededor para que sean transformadas. Yo no sé, cuando este texto nos habla de que los discípulos fueron y algunos dudaban, no sé si usted tenga dudas acerca del Señor. No sé si usted tal vez esté temeroso por hablarle a otro, pero piensen en este texto que el Señor está diciendo: les aseguro que estaré con ustedes. Vayan y hagan discípulos, que les aseguro que yo los dirijo. Vaya y haga discípulos, que yo lo voy a acompañar. Nosotros no transformamos el corazón del otro, nosotros solamente tenemos que hacer una cosa: llevar la palabra. Nuestra declaración de propósito como iglesia es honrar a Dios, guiando a personas a convertirse en seguidores fieles, alegres y comprometidos de Jesucristo. Basados en este texto donde el Señor nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñeles
No les tienen que enseñar otra cosa sino la palabra. Esa palabra que alguna vez nos dieron a nosotros, por la cual estamos hoy acá. Esa palabra que cada 8 días escuchamos acá. Creemos en Cristo, lo adoramos, obedezcámosle. No solo viniendo a la iglesia como hicieron los discípulos que fueron a Galilea, sino llevando la palabra del Señor a otros. Yo creo que cuando este señor que creó Frisbee, que uno lee la historia, es muy interesante porque fue como una pizzería. Cuando uno lee todo eso, él no pensó lo que iba a lograr, qué iba a llegar a ser su empresa. Nosotros no dimensionamos el poder que puede tener llevar la palabra del Señor. Solamente lo vivimos porque ya lo experimentamos nosotros. Imagínense un movimiento así en todo nuestro entorno. Tal vez no nos llenemos de gente, tal vez algunos sean los que digan sí, quiero esa vida que el Señor está ofreciendo, pero el llamado del Señor es ir a impactar a todas las naciones, a todas las personas de la tierra. Así es que, hermanos, no olvidemos, como iglesia tenemos una declaración de propósito basada en Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, donde la invitación es ir a llevar la palabra del Señor. También venir a adorar y exaltar el nombre de Jesús por quien es, pero ir a llevarles a otros la palabra del Señor. Yo espero que esta palabra no se nos olvide y que nuestra iglesia se destaque en toda la comunidad cercana en Pereira por saber que llevamos la palabra de Cristo. Los invitamos para que ustedes puedan todos los días desafiarse a hablar a alguien. Que en diciembre podamos venir y decir, tengo un discípulo y está bien, porque lo que el Señor busca es que llevemos su palabra. Vamos a terminar dando gracias al Señor por este tiempo y porque somos una iglesia llamada para anunciar la palabra del Señor. Señor, te damos gracias porque en tu palabra tú nos recuerdas quiénes somos, para qué estamos acá. Nos recuerdas que estamos para llevar tu palabra, obedeciéndote a ti, honrándote a ti, pero anunciando tu palabra a otros. Que nosotros seamos fieles seguidores tuyos al llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan. Y Señor, te pedimos que pongas en nuestro corazón de verdad, nos inquietes para nosotros ir y decirle a ese que no te conoce que vale la pena seguirte. El resto tú lo harás, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta iglesia, por nuestra denominación, que siempre se preocupa por llevar tu palabra a los que no te conocen. Que cada uno de nosotros pueda ser desafiado a hacerlo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.